Estamos a tus órdenes, dime. Quería molestarles por lo siguiente. En la asamblea se ha estado discutiendo los últimos días, y ustedes lo conocen, el tema de los vínculos de corrupción que han existido entre Odebrecht, otras empresas y algunos funcionarios del Estado. Yo creo que la asamblea ha hecho un trabajo interesante respecto de ir ubicando quiénes son los responsables como personas. Pero siento que todavía le falta al Estado una acción en contra de la empresa, que como se ha planteado es corrupta y corruptora. En tal sentido, lo que venimos del día de hoy es a presentar a la superintendencia nuestro pedido para que se investigue si es que las prácticas llevadas a cabo por Odebrecht caen dentro del marco sancionatorio que les da la Ley de Control del Poder del Mercado. La idea sería revisar si es que los procedimientos que ha tenido la empresa en el último tiempo, no importa con quién hayan contratado, han ido en detrimento del mercado, si es que lo que han hecho es que en vez de que el mercado funcione, en vez de que las empresas inviertan, busquen nuevos mercados, aumenten el número de clientes, mejoren precios, exporten, más bien les haya sido más rentable tener redes clientelares y de corrupción internas, y que si esto atrofía el mercado o no. Sabiendo que esta es una de las funciones que tú tienes y de las cuales tú podías hacer uso sin necesidad de que exista denuncia, sin necesidad de que ninguna de las empresas afectadas venga a interponer una acción pidiéndote, sino que podían hacerlo de oficio. A pesar de eso, como ciudadano y como asambleísta, quiero pedirle a la superintendencia que inicie los procesos que sean necesarios hasta determinar si es que la empresa en realidad es corrupta y corruptora, y si es que estas prácticas que hubiese realizado han hecho daño a la economía del país, y si es que efectivamente han tergiversado el mercado en el Ecuador. Eso es el contexto general de lo que el día de hoy estamos presentando. Muchas gracias, bienvenido. En primer lugar, a través tuyo a toda la asamblea, dejar abiertas las puertas, estamos a las 11 para seguir conversando en y otros detalles. Nuestras restricciones presupuestarias nos tienen una situación muy difícil. Verás que voy a coger un verde. Por favor, sigue nomás. Pero no es verde flex. Tenemos los verde flex, por favor. Que tenemos un problema de restricción presupuestaria muy compleja, y aprovecho para hacerte sentir una cosa, que nosotros hemos presentado ya 64 reformas legales a la asamblea, porque nos falta un instrumento que tienen todas las otras autoridades de competencia, que es la capacidad de escoger los casos. Sé que suena un poco difícil, en otras áreas del derecho esto sería simplemente una barbaridad, pero en el campo de la legislación de competencia es una práctica común, porque se reconoce que por cada intervención que haga la autoridad de competencia va a haber 1 millón de intervenciones que no se la puede hacer. El caso de México tiene un máximo de 25 casos al año, y el caso de Chile tiene un máximo de 20, excepcionalmente se extienden un poquito más, pero es un caso de 20 casos al año. CADE, que es de Brasil, ¿no?, tiene una institucionalidad muchísimo más grande, y entonces pueden hacerlo. O sea, México tiene, creo que son 700 empleados, ¿no? El Indecopi tiene cerca de 3.000 empleados. Nosotros tenemos 200 empleados, y hemos tenido que chequear en estos 5 años 639 casos son. Sí. Y hoy por hoy están abiertos. Ahorita tenemos 125 abiertos. Entonces, sí, mira, no cabe duda de que habrán 10.000, probablemente más. O sea, los abusos, los engaños se dan en cada rincón del país, cada día del año, cada hora del día. Entonces, este es un tema en el que básicamente aquí en el Ecuador y en todas partes del mundo, y el eje sustancial tiene que ver con generar un trazado de la cancha. El eje sustancial va por la disuasión y por la prevención, ¿no? Y de hecho nosotros ese ha sido el énfasis primordial que hemos dado a toda nuestra gestión. Tenemos... al mismo tiempo que estamos tratando 639 casos que han dado lugar a 35 multas, en algún momento se llegó a más de $240 millones de multas,
y de que hemos agotado todos los esfuerzos por evitar esas multas a través de los manuales de buenas prácticas, de los conversatorios, de los talleres, de los compromisos de cese. Tenemos ahorita 22, 21. 21 están... 21, y están 20 más en trámite. trámite, ¿no es cierto? Pero bueno, la cultura empresarial aquí en el país es muy complicada, y sobre todo hay algunos abogados que obviamente tienen muchísimo más ganancia de prolongar el conflicto antes que de resolver las cosas con un compromiso de cese. Entonces tenemos eso, pero nosotros hemos hecho, mira, en este periodo hemos hecho 2.900 talleres nacionales discutiendo infracción por infracción, tema por tema, y sector por sector de la economía, y en todas las regiones del país. Y a más de eso hemos hecho ya con el que se está haciendo ahorita en el Puyo, en la Universidad Técnica Amazónica, 105 eventos internacionales, de los cuales 17 son congresos. De esos se han tratado en 5 congresos, en 2 congresos y en 5 talleres internacionales se ha tratado el tema de la corrupción. Y el primero se lo hizo además en medio de la campaña electoral en enero del 2013. Y logramos hacer que gente de 2 orillas opuestas, del alcalde de Cuenca y el prefecto de la SUAY, coauspicien el evento. Tuvimos en ese congreso porque fue en el Mall del Río, cerca de 2.000 delegados. Tenemos, por si acaso, está en la página web nuestra, está todas las conferencias, y estuvieron ahí modelos económicos, y una cuestión muy, muy concreta para combatir la corrupción, entre otras. Y lo que después salió, por ejemplo, cuestiones bien efectivas como el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas, que ya lo está aplicando el CERCOP, y también tenemos los observatorios ciudadanos. Hay 136 observatorios ciudadanos, de los cuales 34, por ejemplo, forman la Red Nacional de Salud, y esa red nacional ha estado articulando toda una veeduría ciudadana que en la compra de medicamentos permitió que la subasta inversa, que originalmente estaba pensada en más de 1.200 millones, termine comprando todo lo que necesitaba comprar con menos de 300 millones, con menos de 350 millones, son 330 y pico. Entonces eso muestra claramente cómo se puede efectivamente combatir la pobreza y evitar que haya el oportunismo, ¿no es cierto?, el dedo acusador sin pruebas, una cuestión así, que se hacen las cosas así. Es que nosotros en ese sentido nos ponemos a las órdenes, podemos replicar estas alternativas donde ustedes quieran, en cada parroquia, en cada provincia. De hecho, estamos trabajando en la construcción, acabo de venir de Manabí, se van a crear ahí los observatorios ciudadanos para la cuestión de la reconstrucción en Manabí, pero obviamente nosotros no podemos obligar a nadie, es decir, eso es una cuestión que tiene que ser sostenida, tiene que ser iniciativa de la propia ciudadanía. En el caso específico de Odebrecht, a pesar de toda esta carga de trabajo que tenía, te agradezco mucho el que vengas acá, pero ya iniciamos la investigación y es público y notorio, está en la página web inclusive el hecho de que se iniciaron los estudios de barrido, es decir, ya se han convocado a las autoridades en torno a este tema. El problema fundamental es la dificultad con la información. Es más, nosotros tuvimos una reunión en Bogotá en el que el FBI presentó el caso de Brasil, antes de que reviente acá la cuestión, y dieron con todos los antecedentes. Fue una intervención de más de casi 2 horas, en el que presentó, era una investigación de 7 años, en el que habían intervenido 51.000 empresas. Presentaron solo el caso de Brasil. Primera vez que me doy cuenta que, bueno, primero todavía la magnitud del operativo, ¿no? 7 años investigando, pinchando teléfonos, interviniendo en el correo electrónico y revisando las facturas de 51.000 empresas. Una barbaridad. Entonces nosotros inmediatamente acudimos a pedir si que nos podían dar la información respecto al Ecuador. Nos dijeron, miren, no, eso es una cuestión absolutamente reservada, eso de ahí no podemos hacer, pero Ecuador también está en la investigación, una cosa así. Entonces desde ahí empezamos a averiguar. El problema es realmente las fuentes de información. Si ustedes tienen algún documento que puedan aportar a la investigación que se está llevando adelante, por lo demás ustedes podrían corroborar, debe estar en la página web. Sí, les convocó a varias instituciones. Les cuento un poco, ¿no? Nosotros tenemos varias instancias, de acuerdo a la ley. Nosotros empezamos, mientras no haya denuncia, ¿no? Nosotros de oficio empezamos una investigación, es lo que se llama la fase de barrido, en la que podemos hacer pública la investigación. El momento en que pasa, en el momento, si es que se encuentran méritos
adecuado, se pasa a la fase de investigación preliminar. Entonces, esta situación, este paso, nos obliga a la reserva. Es decir, mientras estamos en esta fase, nosotros podemos conversar todo lo que ustedes quieran. El momento en que entramos a la investigación preliminar, solamente entran a conocer el tema la superintendencia y las empresas involucradas, los operadores involucrados. Entonces no puede entrar tercera persona si es que no es a aportar con un documento, con una información precisa, con lo cual pasarían a ser parte de la situación. Luego se pasa, y aquí obviamente hay un espacio para el derecho a la defensa de los operadores involucrados. Luego se pasa a la investigación formal, ¿no? Y este paso también depende de que exista méritos en el proceso de investigación preliminar, que lastimosamente, cosas que son patentes, evidentes, si es que no se tiene la documentación, no se tiene la prueba necesaria, conforme lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pues se queda así. Nos ha pasado con muchísimos casos. Ya les digo, de los 639, a la final terminan en multa 35, ¿no? Y finalmente, sí, y aquí obviamente hay un espacio para el proceso, y finalmente acá pasa a la Comisión de Resolución de Primera Instancia que emite la resolución. Es decir, dentro de la superintendencia, dentro de la misma casa, tenemos el equivalente a la Fiscalía, el equivalente en sede judicial, que son las intendencias, la Intendencia General y las intendencias específicas, temáticas. ¿Dónde se determina la reserva del caso? La reserva solamente el rato que sale ¿En qué instrumento legal se determina la reserva del proceso de investigación? En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Es absolutamente reservado hasta que ya les digo, ahorita felizmente estamos en la fase de barrido. Entonces ustedes ahorita tienen obviamente el momento que se convoca, todo eso está en la página web, les puedes entregar por favor la lista de las personas, de las entidades que han sido hasta ahora de las acciones que se han emprendido hasta el momento sería importante. Pero si tú quieres, por ejemplo, prestar también declaración, por favor, estamos... Es lo que te estoy dejando de una vez magnífico, para entregarte. Muy bien. Que es nuestro pedido para que ustedes hagan conocimiento, si es que ya lo han hecho. ¿Esto es denuncia? Mejor todavía. Porque eso estaba queriendo llegar. Mira, si es que es denuncia, aunque estemos en este proceso, inmediatamente saltamos a este punto, ¿sí? Inmediatamente entra a ser reservado el tema. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido ninguna denuncia. Entonces, esto abreviaría las cosas, ¿no? Impediría que de ahora en adelante se vuelvan públicas. Para nosotros el tema está en que la posibilidad real que tenemos para impedir que esto siga pasando es precisamente evitar el secretismo. Porque mientras más blindas tú a los corruptos, mientras más les proteges porque el proceso es secreto, porque el proceso es reservado, porque nadie tiene que saber, resulta que tú tienes este ambiente de que la corrupción flota en el país. Sí. Bueno, aquí eso está en la ley. Ahora, mira, eso es parte, me parece que esa es una discusión que valdría la pena tenerlo y hacerlo público, ¿no? El tema de la reserva. Nosotros somos muy celosos en cuidar el derecho el derecho a la defensa de los operadores. Estoy totalmente de acuerdo. El problema, claro, pero en este problema es cómo decides a priori si es que este es corrupto o no, cómo decides a priori si es que este operador es el que infringió la ley o no. Entonces ahí estamos planteando un problema de adelantar un criterio y estaría en contra del derecho constitucional. Claro, no solamente es en contra del derecho constitucional, que toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y eso obviamente da lugar a todo tipo de abusos. Yo mismo he sido enjuiciado personalmente porque por aplicar la Constitución y la ley supuestamente he dañado el honor de una persona jurídica. Entonces ninguna autoridad podría decir lo que estás diciendo vos porque estás atentando contra el honor de Odebrecht, pues. Y es más, el abogado dice, lo dijo en el juicio, no importa si es que puede ser que sea cierto, pero eso no es relevante. Era un señor gordito y calvo, dice, puede ser que yo sea gordo y calvo, pero no me pueden decir gordo y calvo, porque eso es difamación. Están atentando contra el honor. Y en el caso de la persona jurídica es igual. Estoy hablando en serio. Pidieron prisión y el señor Slim quería que yo le indemnice. Imagínate lo que necesitaría yo para indemnizar al señor Slim.
Entonces sí, me parece que valdría la pena hacer una discusión pública del abuso que se está haciendo esto con propósitos políticos, porque obviamente eso estaba en el marco de toda una campaña de mentiras para decir que la superintendencia no hace nada, porque hay que ser bien mentiroso para decir que la superintendencia no hace nada, con 2.900 talleres nacionales, 105 eventos internacionales, 98 publicaciones, 35 multas, 639 casos, 7.500 comités de usuarios, 400 y pico asambleas productivas, 136 observatorios ciudadanos, 1.200 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria. Pero por supuesto, de lo pragmático, pero hay que cuidar al manejo muchísimo, porque en el momento en que convoquemos a la superintendencia, al pleno de la asamblea, para que informe qué es lo que ha hecho respecto del caso de Odebrecht, no te va a servir de mucho. Hemos organizado 2.500 seminarios, lo que te van a decir, sí, hijito, o sea, lo que me interesa es, para combatir las prácticas que dañan el mercado, ¿qué han hecho? Sí, entonces, sí. Pero es que tenemos 7.000 comités, hijito, esto. Entonces, sí, pero el tema porque tú sabes que la discusión dentro de la asamblea se va a saltar el tema de hemos tenido 600 casos y hemos resuelto 35 porque la ley que ustedes nos dieron no es suficientemente buena. Entonces, en ese sentido, quiero dejarte esto, no es una denuncia, no es una, porque nosotros partimos de exactamente lo mismo. Sin embargo, lo que yo estoy sustentando en esto es, ¿existen elementos suficientes como para iniciar un proceso? Soy ciudadano, además soy asambleísta, este es un tema de interés nacional, por lo tanto, lo pongo en conocimiento. Si es que ya han iniciado el proceso, quiero ver cómo se lo ha iniciado. Si es que esto aporta otro vértice sobre el cual puedan iniciarse investigaciones, acéptenlo, tómenlo, procesenlo. Pero no también. Solamente eso, por favor, permíteme una cuestión. Verás, primero, por favor, tú encárgate de hacer el ingreso formal, porque esto de aquí tiene que ingresar formalmente, ¿no? Y si quieres te ponemos en la lista para que tú puedas venir a rendir testimonio. El testimonio, o sea, la convocatoria es pública, pero el testimonio es reservado, de acuerdo a lo que dice la ley. Lo mismo pasa con todos los otros operadores que han venido acá, ¿sí? El testimonio es público. El caso mío no es de operador. No importa. Basta que tú tengas algo que aportar al tema, es suficiente. Tú tienes el derecho para ser incluido en el proceso. En la medida en que no eres operador y de acuerdo al grado de contribución a las pruebas del proceso, eso define si tú formas parte del proceso posterior una vez que pase. De acuerdo. Pero todo depende de las pruebas que se tengan. Porque eso es justamente parte del problema. Ahí viene parte sí de tenemos, las cosas sobre sí las tenemos, cuales, pero eso sí tenemos una cuestión que es fundamental. Es decir, aquí se tienen que hacer las cosas sobre la base de la evidencia, de las pruebas. Entonces, el hecho de que la gente pueda tener una voz, hay un derecho. Yo confío en la capacidad que tengan ustedes de investigar lo que tengan que investigar, porque es evidente que en materia probatoria nadie roba con escritura. Así es. ¿Ya? Sin embargo, hay presunciones legales sobre las cuales se puede actuar. La segunda, hay declaraciones de funcionarios nacionales que también valdría la pena que se los incorpore. Un exfiscal, por ejemplo, nos decía que es una empresa corrupta y corruptora. Hay que traerle acá. Pero hay que traerle al fiscal Chiriboga que diga, es una empresa corrupta y corruptora, que el fiscal nos diga, ¿por qué dice semejante cosa? Hay un proceso instaurado en contra de el excontralor. O sea, hay que traerle al subcontralor y preguntar, pero bueno, yo no te voy a enseñar a hacer tu trabajo, menos todavía tengo elementos yo para decir si es que la superintendencia produce o no produce, trabaja o no trabaja. Yo creo que este es un elemento interesante sobre el cual se puede poner una nueva arista a las cosas, es decir, hay una línea judicial que se está actuando, hay una línea política que se está actuando, ¿ya? Y tiene que haber una línea administrativa que se actúe en esto y que, te digo la verdad, a mí me alegra muchísimo que si es que esto han iniciado, entiendo que ustedes me harán llegar la información, ¿quieres que la pida formalmente o simplemente se dan ustedes por notificados y me hacen llegar? Es que tiene que pedirlo formalmente. ¿Tiene que pedir formalmente? ¿Hace falta? Pedimos formalmente, no hay ningún problema. Bueno, ahí dicen eso los abogados. No tengo ningún problema en someterme a la tragedia burocrática, no pasa nada. No solamente eso, por favor, a ver si es que se lo convoca también aquí a Fabricio a que pueda conversar. Por ejemplo, todos estos detalles siempre son bienvenidos. Si nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de actitud soberbia, es decir, nosotros siempre tenemos algo que aprender.
Y de hecho, te insisto, nosotros hemos aprendido más de... Sí, la creación de una más nueva, de 1.500 de una nueva expertos institucionalidad nacionales evidentemente genera y mucho más de ruido. 400 expertos internacionales, incluyendo las máximas autoridades de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de Brasil, y hemos estado discutiendo estos casos. Así es que nosotros con mucha humildad estamos a las órdenes, cualquier sugerencia, cualquier otra cosa que diga, y te digo, ya hemos pedido, estamos esperando que nos den cita, pues tanto el fiscal como el contralor para estos temas han sido ya convocados. De hecho, hemos tenido conversaciones, estaba justamente en estos días. ¿Convocaron ya ustedes a los de personeros de Odebrecht? No sé cómo está Sí, la cosa. también se les convocó. ¿A cuál de las cuatro? No sé no me acuerdo los detalles de ahorita, pero tenemos la lista específica de quién se convocó de Odebrecht. Pero está en la página web, por si acaso. Los que ya han venido... Se convocó al municipio de Quito, se convocaron a varios concejales, se le convocó a Odebrecht, al operador específicamente, para que nos... Y no solamente esto, sino que estamos llevando la cosa, hemos tenido conversaciones con la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, porque este no es un problema local, ¿sí? Es un tema de reparto de mercados a nivel regional. Ah, perdón. No, muy amable. El recibido. Ya. Entonces, sería importante el poder tener la información para verdaderamente ubicarlos, ¿no? Chévere. Porque este es un tema... Muchísimas gracias, Pedro. Si me disculpas, porque claro. quería acabar un poco la cosa, ubicar, porque por fin podamos poner el cascabel al gato, porque es un tema de décadas, ¿no? Es decir, aquí se quiere plantear un tema con motivaciones políticas, pero es un tema ya de décadas que asuela al país de este tipo de cosas. Desde Es mi que óptica, ahora, como te imaginarás, olvidémonos las del motivaciones políticas son las motivaciones más importantes, porque todo es político. Esta reunión es política. No, nosotros intentamos que esto lo mantenga la importante es que cuestión no sea del partidista interés, y que no haya un proceso del de interés protección nacional a que esté corruptos por partidistas. encima de los Este es intereses un ejercicio políticos, en el ¿no? cual tenemos que estar y en ese voy a coincidir contigo. Bueno, Chicos, muchísimas gracias. Muy gentil. gracias, pana. A las órdenes. Buen día. Buen día. Chao. Ya nos vemos. Y díganles que les esperen un ratito a los compañeros que no se vayan a mojar. Que les esperen a los medios, los canales de televisión, que les esperen nomás, que no se vayan a tropezar en la...